Ahí está. Bueno, ¿esto lo entendieron? ¿Fui claro? Bueno, ok. Entonces, siguiendo en esa mismísima línea, eh, mm, ¿cuáles son las implicaciones para Anaximandro en este uso que él hace de Toa Peirón? Bueno, la clave de todo esto tiene que ver con el hecho de que él está recogiendo, porque esto sobre el tema de la Peirón ha ido ríos de tinta, y lo que va a decir Eggersland es, él va a recoger el uso que se hacía primeramente en términos geográficos y va a convertir el término Toa Peirón que se utilizaba en términos geográficos para ahora hacerlo un principio originario del cosmos. Por eso lo abstrae porque él lo quiere ya no decir, no lo quiere poner en una posición subordinada a un sustantivo. El adjetivo es una posición subordinada del sustantivo. Y acá les doy un dato importante. Los griegos hacen filosofía a partir del lenguaje y ellos reflexionan con el lenguaje para hacer filosofía. Eh, ¿Esto qué implica? Que ellos van a tomar el adjetivo y para ellos el adjetivo va a ser aquello que habla, por ejemplo, del sustantivo. Pero en el momento en que yo tomo el adjetivo y lo sustantivo, entonces lo convierto en una abstracción. Algo parecido va a pasar con el participio. Platón va a tomar el participio griego, y lo va a hacer la clave de la comprensión de su filosofía. ¿Por qué? Porque el participio participa. ¿Participa de qué? De doble naturaleza. De una naturaleza que es la naturaleza del adjetivo, pero también va a participar de la naturaleza del verbo. O sea, el participio griego, lo mismo pasa con el participio en español, tiene una vida anfibia. ¿Sí? Es anfibio, como el ser humano. El ser humano tiene una parte divina y una parte terrenal. Para Platón va a tener una parte en el mundo de las ideas y una parte en el mundo de la opinión. Perdón, Entonces, yo no me sí, acuerdo lo que era el participio. vamos por participio. Muchos años. No, está bien, está bien, está bien. Está buena la pregunta, porque yo me pongo a hablar y está bueno que lo plantees. El participio es un tipo de palabrita que va a tener, como decía recién, una participación o una doble naturaleza, tanto en el verbo como en el sustantivo. Por ejemplo, si yo hablo el presidente, en esta, eh, en esta NT yo tengo el formante de participio, porque es el ente que preside, ¿sí? Pero esto yo lo puedo transformar en en una frase participial que puede ser, por ejemplo, el que preside. Y vos fíjate que cuando yo digo el que preside, acá tengo un sujeto y acá tengo un verbo, porque viene del verbo presidir. Pero yo puedo tomar toda esta frase y transformarla en un sustantivo y decir el presidente. ¿Y cómo se relacionaba esto con Platón? ¿Cómo se relaciona con Platón? Que como la noción de el participio comparte naturaleza entre el verbo y el sustantivo, ¿sí? El sustantivo, fíjate esto, ¿no? Para Platón, el mundo terrenal, el mundo de todos los días, es el mundo del devenir, el mundo de la opinión. ¿Sí? Muy heraclitio, él dice, ¿no? Y otra cosa que va a decir es que no puede haber conocimiento en un mundo que está en constante devenir, donde hay generación y corrupción, donde las cosas devienen, no hay conocimiento.
Entonces, él plantea que para que haya conocimiento tiene que existir un plano ontológico que no varíe, ¿sí? Que es el mundo de las ideas. Entonces tenemos el mundo de las ideas y por otro lado tenemos el mundo del devenir, que es el mundo de terrenal. Y acá tenemos el sustantivo, porque es lo que no cambia, y acá tenemos el verbo, que es lo que cambia. Entonces el participio, como comparte la doble naturaleza, está a medio camino del verbo y el sustantivo. De la misma forma que está a medio camino el filósofo, que no comparte la naturaleza divina porque si no sería sabio, pero tampoco comparte la naturaleza del ignorante porque desea saber. Pero también tiene relación con la noción del daimon, por ejemplo, en todo el relato del banquete, donde el eros es daimon y por ende está también a medio camino entre lo divino y lo terrenal. Esta cuestión de estar a medio camino es, por así decirlo, la clave de, de este concepto. Él incluso va a utilizar una palabra que va a ser metexu. Metexu significa eso, participación. Va a decir, las cosas terrenales, es decir, por ejemplo, una acción buena, participa de la idea de lo bueno. Tiene participación. Esto lo vamos a ver bien en Platón. Yo simplemente estoy mostrándoles un ejemplo, ¿sí? Así, vamos a poner así, mostrándoles un ejemplo como esta noción del verbo y el sustantivo, el verbo como aquello que deviene, la acción como eso que está en evolución y que puede estar cambiando, pero el sustantivo es algo que es permanente. Y acá tenemos Heráclito, si queremos hacer la división que hace Platón, tenemos Heráclito y acá tenemos Parménides. Acá tenemos el mundo de las ideas, acá tenemos el mundo del devenir. Es decir, la clave del pensamiento platónico es comprender la noción de participio. Por eso, la filosofía griega parte de una filosofía del lenguaje, la filosofía del lenguaje griego. Por eso yo rompo tanto las bolas con el tema del el idioma, ¿no? Si bien no es un requisito para hacer filosofía, pero cuando vos entendiste la función que tiene el participio, te ahorraste ríos y ríos de libros, ¿sí? Para tratar de comprender la noción de participación. Yo el tema de la abstracción como que me llega más, o sea, todo esto me parece demasiado técnico, pero lo llevo más a un plano de la imagen de, no sé, a ver, un ser humano cuando lo vemos no es una abstracción, pero nosotros que estamos acá en imágenes de Zoom, estamos un poquito más abstracto y otra cosa es ver el redondito con el palito y, o sea, como el hombrecito en palito, eso es lo más abstracto. Ok, Eh, pero es como que para mí, vos lo llevas a una cosa que para mí es demasiado técnica. Eh, es- como es- que está bien, está bien. está bueno A para mí ver, verlo de esa forma porque nunca lo veo así, digamos. No lo podría explicar a tu manera. bueno, esto que vos acabas de explicar, Platón diría, no estás abstrayendo, lo que estás haciendo es haciendo una copia de la copia de la copia. ¿Qué iba a decir Platón? Él dice, yo tengo la realidad, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, en la caverna. Ellos veían sombras en la pared. Esas sombras eran representaciones de muñequitos que iban pasando por detrás del biombo. Pero esos muñequitos eran representaciones de cosas que estaban afuera. Entonces, lo que vos denominás como abstracciones son representaciones. Representaciones simplificadas o modelos simplificados de la realidad. ¿Mm? Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? A ver, porque él también usa entonces las sombras y esto, y yo creo que la abstracción siempre tiene que ver con algo como que de una imagen, o sea, es como una imagen más abstracta. Es una imagen más desdibujada, más sombra de lo que del original. eh, y para mí lo tuyo es una explicación técnica Ok, y lo que yo digo es como una imagen más borrada. ok, Eh, no, es que está Capaz bien. que no, pero Simplemente estamos explicando las cosas desde lugares distintos. ¿Qué sí, quiero sí, decir sí. con esto?
O sea, es totalmente comprensible lo que vos decís y está bueno desde el punto de vista de lo cognitivo para explicar una abstracción. Está perfecto. Ahora, como yo en este momento estoy posicionándome en el lugar de Platón, estoy tratando de explicarte cómo Platón te lo explicaría. Y aparte vos sos muy de las palabras y yo soy del diseño, es como... Es cierto eso. No es un dato menor. Pero está bueno porque, a ver, esto es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, ciertamente. Es que es poder corrernos, y si es cierto el hecho de que yo soy bastante técnico, prefiero sinceramente pecar a veces de técnico. Yo sé que peco de técnico. Eh, pero también sé que la clase queda grabada y la pueden volver a ver. Entonces, como que, y me pueden volver a preguntar todas las veces que quieran, y ahí voy a hacer los modelos simplificados que sean necesarios. Quizás el primer momento, el primer impacto es un dolor de huevo, yo ya lo sé eso, pero bueno, tomen en cuenta también que esto lo vamos a volver a repetir una y otra vez. O sea, esto lo voy a decir ahora, lo voy a repetir dentro de un mes, o sea, lo voy a repetir dentro de dos, y va a llegar un momento que les va a caer la ficha, como a mí me cayó la ficha, porque a mí esto del participio, a mí no me cae la ficha en la facultad de esto. O sea, hay cosas que a uno le caen la ficha después de graduado. Entonces, y yo tengo hasta la fecha cuando yo dije, el participio, ¿cómo no me di cuenta antes? Fue hace más o menos unos 8 o 9 años atrás. O sea, no estoy hablando de que no, el tipo comprendió el tema del participio en segundo año. No, llevó tiempo y llevó mucho río de comprensión. Pero cuando yo di en el clavo de eso, dije, listo, si empecemos, ¿por qué no empezamos por acá a estudiar filosofía en vez de irnos a temas tan a veces más, quizás yo soy más de los complejos, ¿no? Pero En la facu posta lo dan así, como el tema de los participios y eso sí, explican así el tema de las abstracciones y eso sí. no, no. Ok, Yo no expliqué acá el tema de abstracciones con el participio, ¿eh? No. bueno, no se lo entiendo un poco desde lo que dijiste Lo ahí. que, lo que, lo que, a ver, dos cosas. Una, cuando Anaximandro habla del apeirón, él está tomando una palabra que tenía cierta concreción en la vida cotidiana y la transforma en una abstracción, ¿sí? En una abstracción en imágenes, porque la belleza no se puede, no puede haber imaginería de la belleza despojada de un sustantivo, entonces él lo que hace es abstraerla. Eso es una cosa. Lo que agregué ahí como una nota al pie de página tiene que ver con esto, que está relacionado con que la filosofía griega eh, está muy asociada a la palabra griega. De ahí que digo, no hubiera existido el pensamiento abstracto como lo entiende la filosofía, en abstracción como elevación, ¿sí? Como este modelo más, sí, más abstracto, no más simplificado, más abstracto, eh, si no hubiera habido un tipo que haya despojado de todo sustantivo y haya sustantivado al adjetivo, que en este caso es lo que hace Anaximandro. Pero por otro lado, yo traje el tema de Platón, que un tema que a mí me fascina, dije, si yo hubiera aprendido en la facultad que la clave para entender a Platón era el participio, hubiéramos empezado por ahí. Porque hubiera entendido, a mí que la tenía súper clara con griego, nunca me lo dijeron así. Pero si yo lo hubiera entendido así, me hubiera ahorrado leerme un montón de cosas para entenderlo. Entonces, como que yo intento de alguna forma también jugar con ustedes y simplificárselas dentro de lo que yo puedo, ¿no? Porque hay cosas que tristemente no las podemos simplificar. Eh, Diego, sí, yo no entiendo por qué lo abstrae todavía, no entendí por qué lo abstrae. ¿qué entendés vos por abstraer? Como yo lo que entendí es que él lo hace neutro Sí, para, para borrarlo del adjetivo, ¿era, no? No. ok. eh, Vamos a poner un ejemplo, a ver si con esto te puedo ayudar un poco. Voy a volver a la noción de belleza, ¿sí? O vamos a la noción de bondad. Eh,
yo puedo decir que una acción, una acción, una acción es bella. Por ejemplo, una acción bella puede ser, no sé, eh, cruzar una viejita por la calle. Puede ser una acción bella, puede ser una acción justa, puede ser una acción buena, pero vamos a hacer que es una acción bella. Es decir, la belleza está en la acción. Es decir, vos no ves belleza caminando por la calle. Bueno, depende de lo que entendamos por belleza, ¿no? Pero la belleza así como algo abstracto, ¿sí? Eh, la belleza así como podemos pensar en el color, ¿no? Yo siempre les digo esto, ¿no? Yo tengo, no sé, el libro es color amarillo, es amarillo, pero vos no ves el amarillo caminando por la calle. Claro. ¿Sí? El amarillo siempre está en la cosa. Esto es muy Aristóteles para entenderlo, ¿no? O sea, hay cosas que son en sí mismas y hay cosas que están en otras cosas. Entonces, el color está en otro, dice Aristóteles. La belleza, la cualidad está en otro. Pero él dice, hay cosas que son por sí mismas. Por ejemplo, el ser humano es por sí, no está en otro. Ok. Vos ves cosas por la calle. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? La filosofía dice, ok, acá tenemos la cualidad, acá tenemos la acción, acá tenemos la cualidad. El tema es que como esto conforma una opinión, y la opinión puede cambiar, puede mudar, entonces yo no puedo tener conocimiento simplemente de opiniones, tengo que tener conocimiento de aquellas cosas que son estáticas, que son fijas en el tiempo. Yo puedo conocer lo que es fijo, pero no puedo conocer lo que es mudable, porque si cambia en el momento de conocerlo, ya cambió, entonces lo que yo sabía sobre ese objeto que cambió ya no lo conozco. ¿Mm? Entonces, el conocimiento, para que uno diga que algo yo puedo conocerlo, ese conocimiento tiene que ser inmutable. Entonces, para que sea inmutable, el conocimiento tiene que abstraerse lo suficiente como para habitar un plano del orden, digamos, de lo divino. Porque en el plano de lo divino, que es el plano de lo abstracto para el filósofo, el plano de lo abstracto es el plano de lo divino, es un espacio donde no hay mutación. ¿Esto qué implica? Que En ese plano estaría el equilibrio total que no está, que no existe en nada de lo humano. estaría la Nada de lo fijeza que concreto. necesita. Exacto, sí. A ver, yo creo que si hay que buscar antónimos es lo concreto por un lado y lo abstracto o sea, son los dos polos, como, y concreto hasta concreto a nivel cemento, que decimos que lo que es de concreto es de cemento, es lo que vemos, lo que tocamos es lo real, y lo abstracto es muy la idea, es como lo básico, lo simplificado, pero a la vez no tangible, Bueno, vamos a jugar reducido con esa idea. a lo mínimo, no sé. Vamos a jugar con esa idea para explicarlo, ¿sí? A ver, esta explicación va a tener límites, pero está bueno tomarlo desde acá. El plano de lo concreto es el plano del devenir, el plano del cambio. Acá hay cambio. Si algo Y es cambia, perceptible a la vez o no, lo pero concreto. Es perceptible es también, ¿o no? perceptible, perceptible, ¿sí? Tiene que ver con lo sensible, ¿sí? Sensible, perceptible, o sea, pasa por los sentidos. El plano de lo abstracto es un plano que es fijo, ¿sí? Es un plano que no está sometido al cambio, por ende es inmutable, es un plano que a la vez es del orden de lo inteligible, mientras que lo concreto podríamos decir que pertenece al orden de, si es de lo sensible, tiene que ver con los sentidos, es decir, yo lo concibo a través de los sentidos, tiene que haber algún sentido que me permita comprender esta abstracción, que es inteligible, inmutable y fija. Y acá tenemos la razón.
¿sí? Acá vamos a tener una palabrita griega que es aisthesis. Aisthesis, de acá viene estética. La palabra estética viene de la noción de aisthesis, que tiene que ver justamente con los sentidos. Y acá vamos a tener una palabrita que va a ser esta, así como vamos a tomar sensible para hablar de aisthesis, vamos a usar razón para hablar de este lugar, y este lugar es el logos. ¿Y qué significa logos? Entre otras cosas. Y ya lo vimos esto, ¿eh? Significa razón, significa palabra, discurso. Entonces, el plano del abstracto es el plano del discurso, el plano de la palabra, el plano de la razón, el plano de lo inteligible, el plano que solamente se puede comprender con la mente. Mientras que el mundo de lo concreto tiene que ver con el devenir, el cambio, lo sensible, es el mundo de la sensación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo la Tierra es infinita, ¿pertenece al plano de lo abstracto o pertenece al plano de lo concreto, jugando con esta distinción que acabamos de ver? Al plano de lo concreto. Al plano de lo concreto. Ahora, cuando yo corro del plano de lo concreto, es decir, en vez de decir la Tierra es infinita, ¿sí? Hola, si digo la Tierra es infinita, ¿sí? Ahora yo corro la Tierra y dejo lo infinito. Pertenece al... ¿Cómo puedo comprender la noción de lo infinito si no está agarrada a nada? Se está desprendida de todo, de lo concreto. Lo tengo que abstraer. Pero esta idea, y acá es donde digo, acá tengo el cuerpo y acá tengo el alma. Es decir, acá tengo el cuerpo, si tengo que pensar en Platón, por ejemplo, y digo, claro, entonces el ser humano es la conjunción, es la síntesis de cuerpo y alma. Entonces, para comprender el plano de lo concreto, yo necesito un cuerpo. Yo necesito un cuerpo para estar en el espacio, yo necesito un cuerpo para poder tocar las cosas, necesito un cuerpo para poder ver la realidad, para oír la realidad, para disfrutar de la realidad, pero por otro lado necesito el alma para razonar, para conectarme con el mundo de las ideas. Por eso el filósofo lo que hace todo el tiempo es tratar de desprender su alma, que es lo que hace Platón, es el filósofo platónico este, ¿no? Desprende su alma para poder conectarse con el mundo de la palabra, de la razón, de las ideas. Por eso Platón va a decir, y los neoplatónicos van a decir que la filosofía es una preparación para la muerte. ¿Por qué es una preparación? ¿Sí? Porque en el momento en que el alma se desprende, es como que mientras estamos encarnados todavía, al conectarnos más con el mundo de las ideas, es como que nos vamos familiarizando con el mundo del plano de lo inteligible. ¿Mm? Es simplemente términos metafóricos, obviamente, ¿no? Por eso para Sócrates él dice, mirá, yo no sé si es bueno o malo estar muerto, dice, la verdad que no lo sé. No tengo certeza, entonces como no tengo certeza, no puedo tener miedo, porque si yo tengo miedo es porque tengo certezas de ciertas cosas. Sé que del otro lado la voy a pasar mal, pero como no sé, capaz que tengo las mejores bendiciones, dice en el Fedón, me estoy haciendo problema por algo que en realidad no. Pero dice, como yo ya me he ejercitado en esto de desprender mi cuerpo mediante el pensamiento y la razón, y la verdad es que la paso muy bien en ese lugar, es muy probable que en este lugar también la pase muy bien, ¿no? Entonces ese es un poco el razonamiento. Pero con esto les voy mostrando el modelo también platónico, y es el modelo que venimos utilizando. Obviamente que los empiristas se van a concentrar más en esta parte. Acá tenemos a John Locke, acá tenemos a Hobbes, acá tenemos a Hume, ¿sí? Acá tenemos al filósofo cognitivo conductual. ¿Sí? Empírico, científico. A Nietzsche, a Foucault, ¿no? Bien. También. ¿Cómo? A Nietzsche y a Foucault también, ¿no? A Nietzsche y a Foucault.
Sí, a Foucault puede ser, lo que pasa es que no, es otro tipo de racionalismo, es otro tipo de racionalismo, porque tanto Nietzsche como Foucault o sea, Foucault específicamente es bastante kantiano, y Kant está acá arriba. Kant es Perfecto. esto, acá tengo a Kant, acá tengo a Platón, acá tengo a Aristóteles, acá tengo a Tomás de Aquino, acá tengo a Descartes, o sea, toda la filosofía está, a ver, ¿de dónde nos posicionamos? ¿Nos posicionamos más del lado de lo concreto o nos posicionamos más del lado de lo abstracto? ¿Mm? Entonces, ese es el juego que hacen todo el tiempo. Para Hume, lo real es esto. Para Platón, lo real está acá, del mundo de las ideas. La verdad está acá. Y lo elevado también, ¿no? De uno y del otro, o sea, Sí, para... tal cual, tal cual. Eh, lo cierto es que eh, en la época que nosotros nos estamos posicionando, tenemos que partir de este caminito que se está construyendo entre estos dos mundos. ¿Sí? Son los primeros intentos en los cuales, a partir de algo concreto, se va a tratar de pensar una abstracción. Ahora, ¿por qué es clave la cuestión de la abstracción? Hay dos motivos para esto. El primer motivo tiene que ver que tiene que ver con algo del orden de lo ontológico. Cuando digo algo del orden de lo ontológico me refiero, tiene que ver con la realidad, es decir, con la categoría de realidad. ¿Dónde hay más realidad? ¿En el plano de la razón o en el plano de lo concreto? Para Platón es el plano de la razón. ¿Qué va a decir Hume? No, lo más real está en el plano de lo concreto. Pero Hume lo lleva hasta el extremo de decir que, por ejemplo, no tenemos la pregunta por el por qué está de más, porque no tenemos experiencia sensible de el porqué de las cosas, de la causalidad. ¿Sí? No tenemos experiencia sensible de la causalidad. ¿Por qué las cosas son de cierta manera? No tenemos experiencia sensible, entonces tampoco la podemos conocer. Entonces, el plano del ontológico va a tener que ver con el plano de dónde hay más realidad. Bueno, para los filósofos griegos, el plano de la realidad va a estar en el plano de las ideas, en el plano de la razón, para Aristóteles, etcétera, etcétera. Y a partir de Platón y Aristóteles se van a ir derivando diferentes modelos, etcétera, etcétera, diferentes raíces. Pero también tiene que ver con algo de lo epistemológico. ¿Qué es lo epistemológico? Aquello que me permite conocer. Es decir, si algo es, tiene devenir, entonces tiene menos realidad y no lo puedo conocer. Si algo deviene, si algo cambia, si algo no es fijo y muda de forma, va cambiando, entonces no tiene tanta realidad, su nivel de realidad es mucho menor que aquello que es fijo, y por otro lado tampoco lo puedo conocer. Entonces hay problemas ontológicos y epistemológicos. Entonces lo que se busca es que, por eso para Platón, por ejemplo, las ideas o el mundo de las formas tiene mucha realidad y por ende al tener mucha realidad puedo conocerlo con mayor certeza. Entonces, la idea de abstraer, o sea, piensen esto, ¿no? Cuando Anaximandro dice toa peirón, lo que busca es el principio que tenga más realidad ontológica, obviamente no lo expresa desde este lugar, estamos tratando de pensarlo como lo hubieran pensado filósofos posteriores, o quizás un poco de manera anacrónica tratar de traducir su pensamiento. Entonces, lo apeirón va a tener más realidad y a la vez nos va a permitir un principio que sea, aún en su inconmensurabilidad, tener por lo menos capacidad de conocerlo. Saber por lo menos que ese es, ¿sí?
el principio de todo. Por eso va a decir después, que es lo que vamos a analizar ahora, que todo va a devenir de ahí. ¿Mm? Y lo va a decir en dos ideas distintas que lamentablemente no se terminan de expresar en la traducción eh, de Engersland, pero la podemos revisar en la versión de Heidegger, que anda por ahí. A ver si la tengo a mano. Dame un momento. Así que vamos a comparar dos versiones del mismo pasaje, es decir, la traducción de Eggersland en el texto de los presocráticos, y vamos a tratar de ver si podemos revisarla en la versión de Heidegger también. Que es el textito que yo les pasé la otra vez, no sé si se acuerdan, creo que al principio. Bueno, a ver si se los puedo compartir. Mm, mm, Vamos a buscar Anaximandro. A ver, a ver, a ver. Mm, Acá está la sentencia de Anaximandro. Martin Heidegger. Fantástico. Bueno, vamos a subrayarlo si ya lo tenemos subrayado. Genial. Ajá, y de paso vamos a subrayar también las palabritas en griego. Bueno, ahí les comparto, ¿eh? Good. Estamos viendo esto, ¿no? Ok. Ahí están viendo un texto en griego. Sí. Mejor con esto. Bien. Y acá tenemos la copia de los presocráticos. Vamos a tomar, fíjense que ya de entrada tenemos la versión de mm, Anaximandro. A ver acá. Perfecto. Bueno, dice, ¿no? Las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también según la necesidad. Fíjense que ya Heidegger está tomando el fragmento de Máxima. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta partecita acá es la que había tomado Engersland, ¿sí? Obviamente que está traducido distinto, ¿no? Acá dice, ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se procura la destrucción según la necesidad. Y Heidegger va a traducir, de donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según la necesidad. Traducción distinta dice exactamente lo mismo. Ahora vamos a analizar una y otra. Y después dice, pues tiene que expiar y ser juzgada por su injusticia de acuerdo con el orden del tiempo. Entonces, con lo que nos encontramos es que esta idea que después va a traer, que estamos viendo acá, quiero que presten atención a esta palabrita acá arriba, que no llego a traducirse, vamos a ver si la podemos subrayar de alguna manera. ¿Okay?
Esto. Se la subrayo acá así. Esa idea quiero que le presten atención. ¿Por qué? Porque básicamente, ahora se los voy a mostrar de vuelta. Esto es, como decíamos recién, un poco técnico, pero no deja de ser importante porque toda la interpretación que se hace en Anaximandro parte desde ahí. ¿Mm? Es decir, hay cuestiones asociadas al lenguaje y estos se van a denominar problemas, de alguna forma, problemas filológicos, ¿sí? Problemas filológicos que, de alguna forma, el fragmento tristemente presenta, porque el fragmento está completamente, está incompleto, ¿sí? Y uno de los problemas que esto va a presentar tiene que ver con el uso de esta expresión, la expresión ex hon. ¿Por qué? Porque Engersland la va a traducir como a partir de los cuales. El problema que presenta es que esta idea que parece ser bastante normal, empieza con la dificultad de que ese plural, ¿sí? Que es a partir de los cuales es un plural, no va a aparecer concordante, ¿sí? Con lo que va a decir el texto anteriormente. Es decir, si nosotros leemos el texto, nos vamos a encontrar con que el texto dice básicamente, vamos a ver la no concordancia de esto. Dice, y vamos a tener que leer un poquito más arriba. Les voy a compartir. Y vamos a hablar un poco de gramática también, porque esto sin gramática es imposible. Vamos a leer un poquito más arriba. Dice, afirma que este no es agua ni ningún otro de los denominados elementos, sino una mezcla, sino una naturaleza distinta e infinita, a partir de la cual. Entonces, acá aparece a partir de la cual. Plural o singular. A partir de la Claro, ahí cual. hay concordancia, es singular. Claro, es singular, hay concordancia. ¿Por qué? Porque habla de la naturaleza infinita. A partir de la naturaleza infinita se generan los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. ¿Sí? O sea, a partir de la cual, ¿a qué se refiere? A su antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Una naturaleza distinta a partir de la cual. Está ahí. ¿Sí? Vamos a ponerlo en verde. Pero el problema es que después va a utilizar el plural. El plural, por ejemplo, en Heidegger, dice, pues tienen que expiar y ser juzgados por su injusticia. Acá, ¿qué dice? Otra vez utiliza el plural y dice a partir de los cuales, ¿sí? Vamos a ir al fragmento anterior. Ahora bien, a partir de dónde, que es más neutro, ¿sí? Es más neutro, pero la frase ex hon debe ser traducida por un plural, es decir, del cual o de los cuales. Esta diferencia entre el plural y el singular es donde se va a concentrar el desarrollo filosófico y el pensamiento de Anaximandro. ¿Por qué? Porque acá tiene antecedente, que es el infinito. La pregunta es, ¿cuál es el antecedente de los cuales? Eso es lo que vamos a tratar de alguna manera, desarrollar en esta clase. Es decir, tratar de comprender cuál es o sea, a qué se está refiriendo, y para eso nos vamos a concentrar en varias interpretaciones a este pasaje. ¿Mm? Esto también es relativamente, tiene cierta complejidad, pero pone de relieve de alguna manera eh, cómo partiendo de del lenguaje empezamos a construir la filosofía. Y que no podemos hacer filosofía si no prestamos atención a los detalles del lenguaje. ¿Mm? Entonces, les decía, este es uno de los primeros
problemas filosóficos o filológicos que va a presentar de alguna forma el fragmento, porque justamente en el uso de esta expresión, es decir, a partir de los cuales, que va a ser en griego ex hon, que se va a traducir literalmente a partir de las cuales, sí, o como traduce Engersland de una forma mucho más neutra, a partir de dónde. ¿Mm? Que eso vamos a ver por qué lo traduce así, qué es lo que, cuál es la diferencia que está introduciendo Engersland y demás. Pero eh, vamos a ir por parte. Entonces, por un lado tenemos que tenemos una preposición, que es la preposición ec o ex, ¿sí? Que nosotros utilizamos bastante. La preposición ex significa eso, ¿no? Desde determinado lugar, algo que parte de un determinado lugar, eh, y el punto central está asociado al hecho de que no tiene concordante. ¿Por qué? Porque ¿qué hace referencia? A partir de los cuales, ¿a qué se refiere? Bueno, antes del fragmento, el texto dice que el principio no es agua ni ninguna otra cosa, como ya habíamos dicho, eh, sino que es de una naturaleza distinta e infinita, y otra vez aparece el singular. Entonces, en esta cuestión del plural y singular es que nos vamos a ir concentrando. Si nosotros veníamos hablando de toa peirón, es decir, lo infinito, que es en singular, la pregunta que nosotros nos vamos a plantear es ¿por qué diablos ahora usa un relativo en plural? Ahí está la cuestión hermenéutica. ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales? Bueno, ¿qué va a decir Simplicio? Simplicio, y esto va a desarrollar tres tesis, una tesis materialista, una tesis que podríamos denominar estructural o cualitativa, y una tercera tesis que podríamos denominar abstracta o genérica o metafísica. Estas son las tres interpretaciones que se van a desarrollar solamente a partir de intentar comprender a qué se refiere con el antecedente. La primera interpretación, que es la de Simplicio, él va a decir que ex hon se va a referir a los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Fuego, aire, tierra y agua. Y dice que a partir de ellos se van a generar las cosas y, y hacia ellos se van a volver, ¿no? Van a partir de allí y van a regresar allí. ¿Esto qué hace? Que el apeirón funcione como una especie de principio unificador, a partir de lo cual todos los elementos se derivan y hacia donde todos los elementos retornan. Es decir, del apeirón, vamos a dibujarlo. Simplicio dice, apeirón, dice que sale tierra, agua, fuego y aire. Si quieren acordarse de esto, acuérdense de los cuatro componentes del mazo de cartas. Tierra, oro, agua, copa. Diego, perdón, ¿en ese orden? Sí, es indistinto el orden. Porque me hace mucha referencia con las partes en las que se divide la eclíptica, que da los signos del zodíaco, que también tiene que ver con los elementos, y Ujú. empieza fuego, tierra, aire, agua, y vuelve siempre al mismo lugar en un circuito perenne. Perenne. A ver, para nosotros el orden es indistinto. Bien. ¿Sí? Fuego va a tener que ver con, bueno, aire va a tener que ver con espada. Me falta un componente del mazo. Oro, copa, Basto. basto. Gracias. ¿Quieren acordarse de los cuatro componentes de la Peirón? Acuérdense de los cuatro componentes del mazo. ¿Mm? Y Graciela mira, ¿y por qué? No, no dije nada, yo no Aparte, dije nada de eso. mi cultura de cartas es totalmente nula. La mía también, yo no juego a las cartas, pero me acuerdo de esto para otro día se los explico.
pero para no confundirlo lo vamos a sacar. Ok, entonces dice, ¿qué va a decir Anaximandro? Del apeirón se genera tierra, agua, fuego y aire, y hacia el apeirón retorna. ¿Mm? Se generan y retornan. Eso es lo que va a decir él. Por eso va a decir, el apeirón va a funcionar como una especie de principio material unificador. Y como acá está explicando Simplicio, está explicando a Teofrasto y Teofrasto está explicando a Aristóteles, la física de Aristóteles, entonces para él esto es un principio, podríamos decir, materialista. Materialista. ¿Por qué? Porque hace alusión, el apeirón hace alusión a partir de ¿los cuales qué? Los cuatro elementos. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la explicación? Ahora vamos a ver qué significa en términos filosóficos esto de que sale y retorna, ¿no? Este principio más cíclico, ¿no? Pero primero tenemos que comprender si estamos hablando de un principio material, un principio cualitativo o si estamos hablando de un principio metafísico. ¿Mm? Vamos al principio cualitativo. Acá tenemos dos autores, ¿sí? El primero va a ser Lloyd, Lloyd, Lloyd. Lloyd va a decir que ese plural básicamente hace referencia a contrarios físicos primarios. Contrarios físicos primarios, cálido, frío. Contrarios físicos primarios, húmedo, seco. Son contrarios físicos primarios. Pero, ¿sí? Estos contrarios físicos primarios también podemos verlos desde el lugar de Aristóteles y decir, por ejemplo, hacer diferentes combinaciones. El agua es, podríamos decir, cálido y húmedo. El fuego es cálido y seco. La tierra es frío y seco. Y así podemos combinarlos en diferentes lugares y cada uno de los elementos va a estar compuesto de dos o más elementos primarios. Esto lo va a decir Aristóteles. Pero no se enreden con esto. Lo importante es que estos pares de contrarios, es decir, algo no puede ser cálido y frío y algo no puede ser húmedo y seco a la vez. Pero puede ser húmedo y frío, puede ser cálido y seco. ¿Mm? Ok. Entonces, lo que él dice es esto, ¿no? Dice que va a pertenecer a estos principios que todavía no termina de tematizar sino hasta Aristóteles, ¿no? Y que de alguna forma presentan ciertas tensiones en la naturaleza. Por ejemplo, la idea que después va a decir Anaximandro de que se pagan mutuamente la culpa, a Lloyd lo va a llevar a pensar en un conjunto de oposiciones en conflicto. ¿Qué implica esto? Que mutuamente pagan la culpa. Si algo está cálido, no está frío. Y si algo está húmedo, no está seco. Y cuando algo está húmedo, no está seco. Y si algo está seco, no está húmedo. Pagan la culpa mutuamente. Son excluyentes, son principios, cualidades excluyentes unas de otras. ¿Mm? Esto es lo que va a decir Lloyd. ¿Qué va a decir Kant? Acá fíjense cómo estamos viendo las distintas interpretaciones, después nos quedaremos con la que nos guste más, o por lo menos al tener una idea general de cada una de las interpretaciones nos va a permitir por lo menos pensar qué es lo que pudo haber dicho o no dicho Anaximandro. Y todavía no nos metimos con, o sea, lo que yo pensaba hacer hoy, lo vamos a dejar para la semana que viene porque nos vamos a meter con esto. Eh, pero fíjense cómo de una frase que todavía estamos deliberando si es la frase de máximo o la frase de mínima, ya nos lleva dos clases. O sea, imagínense leer el banquete de Platón y queremos que la carrera de filosofía dure 6 años. O sea, esto es algo interminable. Vamos a Charles Kant. Charles Kant, Kant, se los voy a escribir acá,
Kant, dice que esto se refiere a contrarios, pero los entiende como cualidades internas a los elementos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque según Kant, lo que Anaximandro está justamente observando son regularidades astronómicas. A mí me gusta un poco esta interpretación de las regularidades astronómicas y regularidades climáticas porque estamos hablando de día y noche, verano e invierno, y al mismo tiempo, o sea, así como frío y, frío y cálido son excluyentes, y por ende podemos decir que cada uno paga la culpa a la otra, porque o existe una o existe la otra, lo mismo va a pasar con verano e invierno, y lo mismo va a pasar con día y noche. ¿Mm? Entonces, cada uno se impone al otro y lo corrige. Por ejemplo, podríamos decir que el sol es cálido, emerge y vence al frío de la noche. Entonces ahí tenemos cómo lo cálido del sol va a vencer al frío nocturno, y al por ende es excluyente. A ver, Nabil, pensá 2 minutos. No, pensá porque la tuviste clara la semana pasada y la tenés ahí. Yo te la voy a preguntar y la vas a tener en la punta de la lengua. Cuando estamos hablando de que estos principios pagan la culpa, es decir, que son excluyentes unos de otros, o está el cálido o está el frío, o algo es frío o es caliente, o es verano o es invierno. ¿Qué principio de los principios lógicos está involucrado? Y ya aparece en semilla en Anaximandro. Ya los conocés, son 4 los principios. No sé, me acuerdo del material. Dale. No, me acuerdo No, del identidad, identidad, forma. identidad, No, principio de identidad, sí. principio de no contradicción y principio de tercero Ah, excluido. sí. Sí. Lo dijiste la semana pasada. Por eso me Ya acordé de pasó vos. tiempo, no hace tiempo La semana pasada fue la semana pasada. Esta semana Es es otra, otra. es otra, ya está. Soy otro Nabil. Está bien, está bien. Esto es el devenir. Esto es el devenir. Ok. Bueno, fíjense cómo el principio de no contradicción ya está implicado en Anaximandro. Las cosas no pueden ser y no ser a la vez. No puede ser cálido y frío al mismo tiempo. O es cálido o es frío. No puede ser verano e invierno al mismo tiempo. O es verano o es invierno. ¿Mm? Entonces, eh, a ver, hago alusión al principio de no contradicción y demás, porque estos principios lógicos van a aparecer en Anaximandro, van a aparecer en Parménides también. De hecho, la semilla de los 3 principios fundamentales de la lógica van a aparecer en Parménides y ya de alguna forma están incluidos, por lo menos el principio de no contradicción está implicado acá, en este fragmento de Anaximandro. A ver, ¿lo formuló en palabras? No, pero tuvo que pensar a partir de ese principio, aunque no conociera ese principio. ¿Mm? Bueno, entonces, para Kant, Anaximandro básicamente ya está haciendo básicamente una cosmología astronómica y va a estar anticipando lo que los estoicos después van a sistematizar. Vamos a la tercera interpretación, que va a ser la interpretación de Egers-Land, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, ya muerto. Él va a proponer una tercera vía. Esta tercera vía va a considerar el ex-hon, ¿sí? Kant y Lloyd y Simplicio van a considerar el ex-hon como aplicados a estos 4 elementos o a 4 principios elementales. Por eso es plural para ellos. Eggersland va a proponer algo completamente distinto, porque él va a decir, por un lado, el texto habla en plural y por otro habla en singular. Tengo que armonizarlo esto. Yo no puedo hacerme el boludo y decir, bueno, me voy a quedar con el plural porque son 4 elementos.
porque estoy dejando de lado el singular que me aparecía arriba y que aludía al infinito. Entonces Egerplan, como buen filólogo y buen filósofo, fundamentalmente argentino, va a tratar de pensar una síntesis a estas dos tesis y antítesis. Entonces va a proponer una tercera vía donde va a considerar este plural elexón no como referente a un conjunto definido de elementos contrarios, sino que lo va a hacer funcionar como un plural genérico. Voy a poner un ejemplo de qué es un plural genérico. ¿Vieron cuando uno está leyendo un texto y el texto, el escritor pone, ¿no? Nosotros pensamos tal y tal cosa. Nosotros, ¿quién si vos sos solo, estás escribiendo solo? Capaz que lo que pensaste lo pensaste vos solo, pero vos estás diciendo nosotros pensamos. Eso se llama plural inclusivo, el nosotros inclusivo. Pero hay otra forma de plural que también se denomina, ese es un nosotros inclusivo, que es muy parecido a este plural genérico. Después está lo que se llama plural majestático. ¿Qué es el plural majestático? Cuando, por ejemplo, al rey se le denomina vuestra majestad o al juez, vuestra señoría. Eso se llama plural majestático. Se refiere a un individuo en singular, pero yo le hablo como si fuera en plural. Entonces acá dice, ojo, porque puede ser que como estamos hablando de algo vastísimo e inconmensurable, Anaximandro esté utilizando un plural genérico para referirse a eso. Con lo cual, él va a tratar de traducir el plural genérico sin la connotación plural, porque obviamente esto es griego, el griego es muy rico y para traducirlo al español va a ser muy complicado, con lo cual lo que hace es traducirlo por un desde dónde, a partir de dónde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque va a utilizar una expresión neutra que, como Apeirón es neutro, el a partir de dónde es una expresión neutra, no refiere a singular ni plural, y por ende es una expresión mucho más abstracta como el Apeirón. Entonces él va a tratar de hacer coincidir no tanto género y número, no tanto número, a partir de los cuales, sino que va a tratar de hacerlo correlativo al género, en este caso neutro. Lo va a neutralizar. ¿Mm? Por ende, para él, lo apeirón va a ser como una especie de principio único, indeterminado, infinito, como ya lo habíamos visto, solamente que ese plural sería como una especie de forma gramatical que no implicaría una pluralidad ontológica real y por ende lo va a traducir de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar haciendo alusión a este principio unitario. Para mantener la idea y el sentido unitario de lo apeirón, sin traducir entidades adicionales que no están en el texto, él prefiere esta fórmula neutra. La interpretación de este pasaje, de este ex-hon, no es solamente básicamente un problema gramatical, obviamente. Hay cuestiones que afectan a la ontología del sistema de Anaximandro también. Porque si lo entendemos como referido a los elementos, como decíamos recién, estamos aludiendo a un modelo mucho más físico. Si lo entendemos como la cuestión de los contrarios, cálido, seco, frío y húmedo, entonces el enfoque va a ser dinámico y obviamente mucho más estructural. Pero si lo aceptamos como la interpretación que hace Eggersland, tenemos que pensarlo que estamos en una formulación mucho más metafísica. Entonces, para la lectura materialista, Simplicio dice que a partir de dónde se refiere a los elementos, para la lectura estructural se refiere ese a partir de dónde se refiere a las cualidades, y para una lectura metafísica se refiere simplemente a lo apeirón y utiliza un neutro para justamente neutralizar la fórmula. Ahora bien,
¿Esto lo entendimos? ¿Lo entendieron? ¿Algo que quieran clarificar? ¿Cómo escribes ex-home? Ex, hon, ex, hon. Y transliterado en español. Ahí está. Esta es la transliteración. ¿La llegan a ver ahí? Correr esto acá. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Bien. Entonces, en una es ex-ho, ¿sí? Es ex-ho y el otro tiene la n. Uno es plural y el otro es singular. Por eso yo les había mostrado la palabrita en griego anterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Fíjense cómo de dos palabras le dedicamos 45 minutos. No más, casi una hora 15 a dos palabras, para tratar de entender y armonizar, porque ¿qué sucede? Como la filosofía parte del lenguaje, no nos da lo mismo. Y ¿se acuerdan que nosotros dijimos eh, el lenguaje, para Heidegger, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y en su morada habita el hombre. Sí, habíamos clarificado ahí, habíamos dicho en un momento ahí esto de que también puede ser la puerta, ¿no? Decía Adri en un momento, ¿no? Puede ser la puerta, el lenguaje para, en vez de la casa del ser, la puerta al ser. De cualquiera de las dos formas, el lenguaje es la clave para comprender el pensamiento. Si queremos penetrar en el pensamiento del autor, tenemos que tener hiper clarísimo el lenguaje, a qué se refiere, de qué está hablando. ¿Cómo se ha recibido eso en la antigüedad? ¿Cómo se ha entendido? Bueno, ahora bien, el texto no termina ahí. El texto dice, si nosotros volvemos, que es a lo que nos vamos a concentrar un poquito ahora, vamos a volver al texto. Ahí están viendo el texto, subrayado. Bien, dice, ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también procede la destrucción según la necesidad, en efecto pagan la culpa unos a otros y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Yo tengo la sensación de que ¿cuántas veces ya lo repetimos el texto? ¿20? Y más o menos porque estamos en la clase anterior. O sea, fíjense cómo todo el tiempo estamos volviendo al texto. Y todo el tiempo estamos volviendo al texto. Bueno, entonces la pregunta que nos vamos a plantear es esta, ¿no? ¿De qué modo las cosas proceden de la Peirón? ¿Sí? Y acá vamos a encontrar problemas de atribución y de interpretación también. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas es justamente que en la interpretación del pensamiento de Anaximandro tiene que ver con el hecho de que ninguna de nuestras fuentes más confiables afirman que todas las cosas salen de la Peirón. Acá, en ningún lado, o sea, esto es algo que no está confirmado en ningún lado. O sea, lo interpretamos, sí, lo interpretamos, pero ninguna fuente dice, no, de la Perón sale todo. Es decir, no encontramos en los testimonios de mayor precisión filosófica y filológica que están relacionados, que esto está en relación de procedencia, ¿sí? Haya realmente una afirmación de manera explícita o implícita
de que todo procede de allí. Esto es, entonces, en gran medida una cuestión de fidelidad de fuentes, porque básicamente lo que nos planteamos es cuáles son las fuentes más confiables, o sea, asumimos que la fuente de Simplicio es confiable. Y por otro lado, ¿a quién le estamos atribuyendo fidelidad interpretativa? Es decir, para nosotros, ¿es confiable la mirada de Simplicio o no es confiable la mirada de Simplicio? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Simplicio o a Teofrasto que lo transcribió, a Simplicio que lo tomó o a Aristóteles que lo recogió? ¿Mm? No podemos negar que hay en Anaximandro una distinción ontológica entre lo que podríamos denominar el cosmos y el apeirón, o sea, no es lo mismo para él. Es decir, el cosmos se presenta como algo diferenciado de ese principio originario. Es decir, el modo, por así decirlo, eh, exacto de su derivación no es afirmado de forma directa por los testimonios más sólidos. De hecho, las fuentes más confiables no le atribuyen a las cosas necesariamente una génesis a partir del apeirón, pero lo que hace es Simplicio, quien es básicamente el que interpreta el texto y el que nos traslada el pasaje, que sí les atribuye a las cosas una generación a partir de las cualidades contrarias. No nos vamos a detener mucho en esto, simplemente me parecía interesante abordar algunas cuestiones con respecto a este tema, y acá va a aparecer la cuestión de lo divino. Y quiero mostrarles que vamos a ir a la segunda parte del fragmento y quiero destacar algunas palabritas. Y a partir de esas palabritas empezar a construir un poquito lo que queda de la clase de hoy. Si nosotros volvemos al dichoso fragmento, vamos a destacar esto. Dice, en efecto, pagan la culpa. Vamos a destacar esta idea de pagan la culpa. Unas a otras, vamos a destacar reparación. Vamos a destacar justicia. Bueno, no la puedo destacar. A ver si la puedo destacar ahí arriba, no. Justicia, de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Fíjense cuántas palabritas acá aparecen que tienen, por así decirlo, cierta connotación jurídica, si se quiere. ¿Por qué? Porque aparecen determinadas palabras, como por ejemplo dike. Dike es justicia en griego. ¿Mm? Dike, injusticia se dice adikema, ¿sí? Eso es injusticia, pagan su injusticia. ¿Mm? Después aparece otra idea jurídica que es tisis, que significa castigo o retribución. Aparece la noción de togreón, que significa obligación o necesidad. Aparece la noción de taxis, que significa orden o disposición. También puede significar ley. Es decir, el universo parece estar ordenado como una especie de tribunal cósmico. Una especie de tribunal. Diqué justicia, adiquía injusticia, pagar la culpa, tisis, greón, necesidad, obligación, ¿sí? Ordenamiento, taxi, es decir, todo en el orden cósmico existe en función de este gran tribunal donde las cosas no se destruyen por azar, sino que, como dice ahí, pagan lo que deben en función de un orden superior, un orden que es temporal y un orden que es necesario. Y justamente esa necesidad aparece expresada en la frase donde dice, ¿no? Lo necesario o en griego es katatogreón. Katatogreón significa por necesidad, según la necesidad, según lo necesario, según la obligación, según lo inapelable. Katatogreón es eso, lo inapelable. Bueno, justamente este orden no es ni caótico, tampoco es arbitrario, es decir, es un ordenamiento racional, un ordenamiento inevitable. Inevitable es también catatogreón, también es un ordenamiento inapelable, totalizador. Entonces vamos a anotar algunas cualidades. Por un lado tenemos un ordenamiento que es racional,
Después tenemos un ordenamiento que podríamos calificar de inapelable, ¿sí? Un ordenamiento que es inevitable, ¿sí? Eh, no es arbitrario, ¿sí? No arbitrario. Y si no es arbitrario, corresponde a un orden. ¿Mm? Un orden y una disposición, también podríamos decir, ¿no? Disposición, en todo caso. Bueno, Gedeón también tiene que ver con obligación, ¿sí? Hay castigo, ¿no? Obligación y castigo, ¿sí? Castigo. Fíjense cuántas palabritas encontramos acá. Racional, es un ordenamiento que es racional, inapelable, inevitable, no es caótico, por ende, no es arbitrario, no es casual, no hay casualidad, porque si no es arbitrario es no casual, ¿sí? Hay orden, hay disposición. Taxis significa también algo que está dispuesto en determinada secuencia. No es una secuencia cualquiera, es una secuencia que está ordenada. Hay obligación, o sea, hay cosas que suceden y no pueden ser de otra manera. Son de esa manera porque son catatogreón, necesarias por obligación. Los griegos para la noción de catatogreón, es decir, las cosas por obligación, por disposición, por necesidad, como decían ellos, tenían una diosa que era Ananke. Ananke era la diosa de lo inapelable, como si fuese un juzgado superior, ¿sí? Una corte suprema superior que designa lo que es racional, inapelable, inevitable, no arbitrario, ordenado, obligatorio y que, por otro lado, introduce castigo. Eh, Cuando yo les digo todo esto, ¿en qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Es racional? ¿Es inapelable? Mientras ustedes piensan, voy a buscarme algo para tomar. ¿Es inapelable? ¿Es racional? ¿Es no arbitrario? ¿Hay una obligación en todo caso? O sea, todo ocurre como por cierta, no por obligación coactiva, es porque no puede ser de otra manera. Y cualquiera que quiera transgredir ese orden, obviamente que va a obtener castigo. ¿Por qué? Porque van a pagar culpas unas a otras, según el ordenamiento del tiempo. Esto del ordenamiento, ¿no? Como que las cosas son según cierto ordenamiento, cierto orden, que obviamente un orden que no es ni arbitrario ni causal. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿en qué piensa cuando piensan en esto? Qué vieja que es la culpa. También, sí, la culpa tiene muchos años. Pero ojo, no la culpa como emoción. Acá estamos hablando de la culpa en tanto eh, es que castigo por equilibrio relativo, ¿no? La emoción de la culpa creo que es más eh, más de nuestro tiempo, más del cristianismo. Bueno, hay todo un desarrollo muy lindo que hace Nietzsche en Genealogía de la Moral sobre el tema de la culpa. Tremendo texto con respecto al tema de la culpa. Bueno, O sea, acá estamos hablando de un ordenamiento perfecto. Sí. Absoluto. Absoluto. Dios. Sí. Todo esto podemos englobarlo en Dios. O por lo menos, si seguimos, porque claro, Dios es un sustantivo. Pero acá estamos en filosofía. Y tenemos que hacer lo mismo que hizo Anaximandro. ¿Qué hizo Anaximandro? Abstrajo. ¿Cómo abstraemos a Dios? Dios. Oh. Primero tenemos que usar, ¿qué hizo Anaximandro? Tomó el adjetivo
tomó un adjetivo y ¿qué hizo? ¿Qué le puso adelante? Algo neutro, Exacto. lo ¿Cómo hacemos? neutralizó, ¿Cómo? lo divino. Muy Lo, bien, muy bien, lo divino. Lo divino. Muy bien, Graciela. Me pone contento. Mirá que yo soy, bueno, no, es que vos obras milagros hablando de lo divino. No, no. Hasta, mira, como Dios no hace filosofía, yo no hago milagros. Bueno, entonces, si yo hablo de Dios, estoy personalizando. Estoy personalizando. Entonces yo tengo que tomar lo que engloba a Dios, que son estas cualidades, y todas estas cualidades las tengo que reducir a una sola cualidad, que tiene que ver con Dios. Entonces, ¿cuál es una cualidad que tenga que ver con Dios y que pueda englobar todo esto? Entonces tenemos lo divino. ¿Mm? En todo caso, él está hablando de lo divino. Bueno, seguramente la semana que viene vamos a ampliar un poquito más todo esto con la cuestión de la cuestión más teológica, pero quiero que presten atención a cómo nosotros a partir de esas pequeñas ideas, pequeños detalles que van apareciendo en el texto, empezamos a darnos cuenta del lenguaje que utiliza, porque él no quiere hablar de Dios, pero claro, él intenta abstraer la noción de Dios. Y al intentar abstraer la noción de Dios, se encuentra con cualidades. Y cuando se encuentra con cualidades, trata de decir lo mismo, en vez de decir, Zeus hace que pagues tus errores, o hace que, o Zeus ordena de acuerdo a su voluntad las cosas del universo, ¿qué dice? Hace que paguen la culpa mutuamente unas a otras según ordenamiento de tiempo. Entonces, de esta forma, despoja la noción de Dios de su carácter personal y lo transforma en un principio unificador del orden de lo divino, que es básicamente lo mismo que van a hacer posteriormente el resto de los pensadores y el resto de los filósofos. De hecho, nos va a tocar más adelante hablar de Genófanes. Genófanes de Colofón es el más crítico de los dioses. Genófanes de Colofón es el que va a ser el Nietzsche, el que va a matar a los dioses. Va a ser una crítica mordaz a los dioses. Obviamente que vamos a encontrar la noción de lo divino en Heráclito y vamos a encontrar la noción de lo divino en Parménides. Lo que les quiero mostrar en todos estos casos es que hay un pasaje. Yo antes había hablado de este pasaje, por así decirlo, que nosotros ya hicimos la crítica correspondiente, que es el pasaje del mito al logos, pero ahora estamos haciendo un pasaje del orden de lo teológico al orden de lo ontológico. Es decir, estamos yendo del ámbito del cómo pensar la naturaleza de lo divino a partir de principios racionales, y cuando hacemos eso de racionalizar la cualidad de lo divino para poder comprenderlo desde la abstracción, nos encontramos que al hacerlo encontramos un principio ontológico. Ya no estamos hablando de Dios, del estudio de Dios, estamos hablando del estudio del ser. Por eso es un principio ontológico. Ya no estamos hablando de un principio físico, sino en ambos casos de un principio metafísico.
Por eso la metafísica va a incluir la teología y va a incluir la ontología. ¿Qué va a decir Heidegger en Ser y Tiempo? Heidegger va a decir que nuestra época ha estado marcada por una ontoteología. Va a unificar las dos ideas y va a decir una ontoteología, porque va a transformar el ser en Dios. Va a ser como el principio inverso, es decir, mientras que los primeros pensadores transformaron el principio de lo divino y al abstraerlo se convirtió en un principio ontológico, Heidegger va a decir que de este principio ontológico entonces se va a derivar un principio que va a estar posicionado en el lugar de Dios. Es decir, el ser va a ocupar el lugar de Dios. Eso va a aparecer, por lo menos, hasta la crítica que hace Nietzsche, la crítica que hace Heidegger. Ok, preguntas, ideas, comentarios, ideas que les aparezcan. Sí, Sí, yo tengo una. dale. ¿Y qué se gana, por así decirlo? No, no sé si es la mejor expresión, pero ¿qué se gana con poner al ser en vez de Dios? No pasa porque se gane algo, sino que no se lo busca poner, no es algo que dice, ah, no, ahora vamos a poner al ser en lugar de Dios, no. Es lo que es la consecuencia natural de buscarle, de despojar a Dios de todo carácter racional, de todo carácter personal. Al convertirlo en una entidad abstracta, en una cualidad que es lo divino, y a convertir eso divino en algo más abstracto que es el ser, ¿sí? O lo existente, si queremos usar el neutro, o todas las cosas que son, y estamos quitando al Dios personal y estamos poniendo una especie de Dios impersonal. Y ahí entramos otra vez en Spinoza. Para Spinoza, Dios y natura, todo es Dios. Y volvemos al principio ex nihilo nihil fit. ¿Se acuerdan de eso, ex nihilo nihil fit y las dos consecuencias, ¿no? Posibles. ¿Las repasamos? Bueno. Ex nihilo nihil fit significa de la nada nada sale, y si de la nada nada sale, hay dos, o sea, si yo pongo, ¿no? De la nada, nada sale, esto me da dos posibles consecuencias. La primera de las consecuencias es que como de la nada nada sale, Dios existió siempre. Dios, por ende, es eterno, eterno. Y si Dios es eterno, es increado, no tiene principio, es un ente que no tiene principio, porque es eterno, o sea, todo lo que es eterno no tiene principio. ¿Mm? Entonces, es increado y a partir de Dios, como ser único, se derivan todas las cosas. ¿Sí? Entonces acá tenemos el principio más religioso, que es el creacionismo. Dios crea todas las cosas a partir de sí mismo, porque Dios es eterno. Entonces Dios es principio de todas las cosas, creación. La segunda posibilidad es que es la posibilidad de Spinoza, ¿no? Dios no solamente es eterno, sino que eh, Dios está en todos lados. Y si Dios está en todos lados, todo es eterno. Y acá tenemos un principio de la ciencia, que es la segunda ley de la termodinámica. Nada se pierde, todo se transforma. Entonces, como de la nada nada sale, o todo es eterno, ¿sí? Todo es eterno y por ende todo es Dios, como todo es eterno, todo es Dios.
Entonces, las cosas que vemos son simplemente expresiones, si no son creaciones, son expresiones de Dios. Una flor no está creada por Dios, es una expresión de Dios. Un ser humano no es creado por Dios, es una expresión de Dios. Esta idea es mucho más afín a Anaximandro que la idea de un Dios eterno e inmutable. Porque si nosotros leemos a Anaximandro otra vez, y esta debe ser la vez número 55, si leemos el fragmento de Máxima, dice, ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción según necesidad. En efecto, pagan la culpa, no es a otra, y la reparación de la injusticia de acuerdo al ordenamiento del tiempo. Pero la primera parte, a partir de donde hay generación para las cosas, allí también se produce la destrucción, está aludiendo un poco a ese concepto, a ese principio. Entonces, porque no dice, o sea, ¿qué dice la religión? Dios nos crea y todos volvemos a Dios. De ahí la idea de vamos al cielo, ¿no? ¿Qué diría Spinoza? Bueno, nada. Si todo es eterno y todo es Dios, y nosotros somos expresiones de Dios, entonces en el momento de morir nos reabsorbemos a la naturaleza, porque en todo caso Deus sive natura, es decir, Dios es la naturaleza, entonces al absorbernos en la naturaleza nos absorbemos en Dios. ¿No? Son dos formas de explicar la noción de lo divino. Acá tenemos un principio quizás más científico, que no le atribuye una entidad personal, pero sí acepta la noción de que de la nada nada sale. O sea, este principio es fundamental, ex nihilo nihil fit, de la nada nada sale. Es decir, o hay un Dios creador, o sea, principio creador hay en todos lados. Lo que nosotros tenemos que definir no es si hay Dios o no hay Dios. Lo único que podemos decidir conceptualmente es si Dios es principio creador o si Dios es un principio natural. Pero no podemos prescindir de la existencia de Dios. No podemos prescindir. O sea, un ateo rompe con esta idea. De la nada nada sale. Rompe. Sí podemos elegir, como dice Dussel, de qué Dios ser ateo, ¿no? Pues yo soy ateo de los dioses del hinduismo. Digo, soy ateo de los dioses iraníes, no sé. Estoy inventando. Que no me escuchen los iraníes, por favor. Eh, vos me estás dando miedo, Nabil. Contame tus orígenes. Estaba acá en cualquier momento uno. La vamos a pasar bomba. Ok. Eh, bien, entonces, de la nada nada sale, es un principio fundamental porque no podemos prescindir de la idea de Dios. No podemos prescindir. Estamos atados a esa idea. ¿Por qué? Porque uno de los principios que habíamos repasado la otra vez, que son cuatro, ¿no? El principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de identidad y el principio de razón suficiente. Esto es principio de razón suficiente. Entonces, dentro del principio de razón suficiente está de la nada, nada sale, es decir, todo tiene una causa y lo que tenemos que definir si esa causa es personal o es impersonal, es trascendente o es inmanente. Yo puedo elegir eso. O sea, a ver, ustedes me preguntan, ¿crees en Dios? Sí. Ahora, después conversemos, porque quizás vos crees en un Dios que es trascendente y yo creo en un Dios que es inmanente. ¿Sí? Entonces, podemos discutir si es inmanente o si es trascendente, podemos discutir, podemos conversar, pero no podemos discutir bajo la premisa de que no existe Dios. ¿Por qué? Porque estamos violentando el principio de razón suficiente. No hay posibilidad, o sea, yo le pregunto a alguien, primero, antes que nada, eh,
¿Crees en Dios o no crees en Dios? ¿Por qué? Porque a partir de eso yo sé si acepta el principio de razón suficiente o no. Una persona que no acepta el principio de razón suficiente, podemos razonar hasta un punto. Va a llegar un punto que se va a volver dogmático. O sea, desde ese lugar, acá no vamos a discutir si existe o no existe el Dios de la Biblia. Porque cuando la gente dice Dios, piensa en el Dios de la Biblia. Acá no vamos a discutir el Dios de la Biblia. Acá vamos a discutir al Dios como principio unificador y creador de toda la realidad. Creador o emanador también, ¿no? Porque si es inmanente, entonces la realidad es una emanación de Dios. Y si es una emanación de Dios, entonces todos nosotros somos emanaciones de lo divino. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Crees o no crees? Ah, ¿crees? Fantástico. Ahora nos ponemos de acuerdo si es trascendente o inmanente, ¿sí? O si somos emanaciones o creaciones. Pero ya sabemos que es una persona que puede razonar, ¿no? O por lo menos que va a llegar un punto en que va a dejar, que no va a ser dogmático. ¿Por qué? Porque si es trascendente o inmanente, y si me posiciono de forma rígida y, podríamos decir rígida y tosuda, cabeza dura en una de las dos posiciones, y me voy a volver un poco dogmático. El punto está en comprender cuáles son las implicancias, las consecuencias de uno u otro de los órdenes. ¿Mm? Acá en este caso, Anaximandro se está posicionando en un lugar del orden de lo inmanente. Todo vuelve a eso. No, ya no es un Dios eterno, creador. Bueno, para los griegos no existe un Dios creador tampoco. No por lo menos como lo entiende el judaísmo o las religiones monoteístas, ¿no? En este caso son deidades eh, que, que crean un poco como consecuencia de sus accionares, ¿no? Bueno, Diego, San dime, Francisco de Asís sí, eh, aludía más a un Dios inmanente, por lo que yo pude leer de lo que del pensamiento de nuestro Papa Francisco sí, y a través de lo que él después reflejó en la encíclica Laudatio Si, sí, ¿no? sí. A ver, San Francisco de Asís era un místico, ¿no? Estamos hablando de un teólogo y un místico. Eh, en este sentido, sí, podríamos decir que es un pensamiento un poco más inmanentista. ¿Sí? Es un pensador, un teólogo, es más inmanentista. A ver, no son posiciones, por así decirlo, habría que ver el texto en que se está basando Francisco, porque Francisco de alguna manera está interpretando seguramente a San Francisco de Asís. Habría que ver, yo no estoy familiarizado del todo con su pensamiento, pero dependiendo qué es lo que haya dicho y en qué contexto, puede ser que haya sido, que esté más orientado al inmanentismo. No me extraña, ¿por qué? Porque era un místico. Y los místicos tienen esta cosa de la emanación. Ellos no esperan una revelación necesariamente, sino un contacto con el orden de lo divino. Una pregunta, Diego, ¿por qué se le dice Dios? Eh, ¿Por qué se le La dice Dios? palabra Dios. ¿Por qué No, esa? porque nuestra cultura es una cultura derivada de la tradición griega, y Dios era el epíteto con el que se le llamaba a Zeus. Dios específicamente viene de la noción de día, viene de la noción de luz. ¿Mm? De ahí que Dios tenga que ver con la noción de luz, con la noción de lo diurno, ¿sí? Con la luminosidad.
como Zeus va a derivar de la noción de vida, de zoos. Zeus va a venir de la raíz griega para vida animal, zoe, ¿no? Zoon. Cuando Aristóteles dice el animal, el hombre es un animal, zoon, politikon, un animal político, usa zoon, y esa es la misma raíz para Zeus, ¿sí? Y día tiene que ver también con la noción de eso, ¿no? Dios viene de ahí. Nosotros utilizamos, para el Dios cristiano, es interesante, ¿no? Para el Dios cristiano utilizamos la noción que se le atribuía a Zeus. Lo reemplazamos. ¿Mm? Por eso usamos ese término. En griego Dios se dice Theos. ¿Mm? En hebreo tiene varias atribuciones. Adonai, que es Señor. Elohim. Mira, en Elohim tenés un plural majestático, que estábamos hablando hace un rato. Porque Elí o Eloá, que son los singulares para Dios, él significa Dios. Por eso, por ejemplo, Jesús, cuando estaba en la cruz, antes de morir, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí significa Dios mío, ¿no? Es en singular. Pero Elohim es en plural. Y ahí tenemos un plural majestático. Eh, Ahí tenemos la noción de Dios, en Elohim. Él o Elohim. Bueno, vamos a hacer hasta aquí, que me excedí un par de minutos. ¿Cómo le pasaste, Inés, en tu primera clase presencial? Vas, presencial, sincrónica. Muy bien porque aparte me encanta y bueno, yo les cuento a los compañeros que me dedico a la astrología, tengo una escuela de astrología, y entonces todo el rato la filosofía fundamentó los conceptos astrológicos. Y además estuve como, como el paseo de Hermes, de Mercurio, de venir del cielo a la tierra, y entonces en ese traspaso de ir y venir, trayendo el mensaje de lo divino a lo terreno, y entonces lo vi ahí, lo vi a Mercurio toda la clase. Dando Eh, vueltas. exacto. Y además como, bueno, él se asocia con la comunicación y es el que supuestamente desde algunas versiones entregó el abecedario a la humanidad, entonces la palabra como tan impresionante, ¿no? Me encantó. Muchas gracias, muy linda la clase. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, para Platón, en el Fedro, va a decir que la escritura es entregada a los seres humanos por Tot, ¿sí? Que para los egipcios es el Hermes, Claro, el Hermes Trismegisto. exactamente. Eso Claro, ya porque lo va a también decir Platón. ese es como un concepto que abarca que a todos estos que traen el conocimiento y la palabra, que no lo podemos como definir como un alguien específico, ¿no? Pero sí, qué Bueno, lindo. buenísimo. Muchas gracias, gente. Preguntas, dudas, algo que me quieran agregar y si no, vamos terminando. Y nos vamos a dormir. ¿Estamos? Bueno. Les sugiero entonces, si no leyeron para la clase de hoy el texto que les pasé, vamos a estar trabajando con ese texto la semana que viene. Ese texto es una serie de conferencias que va a dar eh, Werner Jaeger eh, sobre la filosofía, perdón, sobre la teología de los primeros filósofos griegos, y dentro de ellos va a abordar a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Empédocles también y demás. Nosotros nos vamos a concentrar por lo pronto en ese capítulo. Quizás les pase algún que otro capítulo también, como para ir complementando. Pero bueno, nada. Léanse ese texto, familiarícense. Van a encontrar, porque no se transliteran, van a encontrar las palabritas en griego. ¿Sí? Así que por eso yo hacía tanto hincapié, aprendan a transliterar, porque los textos más rigurosos usan generalmente el término tal cual como aparece y bueno,
el lector va a tener que hacer el laburito. Gente, nos vemos la semana que viene. Que tengan muy lindas Gracias, noches. Diego. Chau, Buenas chau. noches a Por favor. todos. Chao, Adiós. gracias, Buenas nos noches. vemos.